Vamos a ver control de plaga. Nosotros ya terminamos toda la variante. Ahora empezamos con la parte de controles de plaga. ¿Qué es plaga vamos a controlar? Y bueno, más que nada insectos y roedores vamos a hacer hincapié. Primero vamos a arrancar por los insectos, ¿no? Un control de plaga siempre depende que tengamos una buena higiene, buenos depósitos, o sea que deben impedir la entrada de plaga, la humedad, así como también facilitar la inspección del mismo para poder mantener la calidad, una buena higiene, de buenos depósitos, inspección se debe realizar periódicamente, esto para saber si tenemos o no tenemos insectos, ir controlando, si apenas tenemos un foco de insectos vamos a tener que fumigar, uso racional de plaguicida y el buen uso, la buena práctica del uso del plaguicida. O sea, tenemos que leer el marbete, la etiqueta, donde dice la dosis recomendada, la fecha de vencimiento, qué tan tóxico es, todo tiene en el marbete explicado. Y siempre que apliquemos algún plaguicida, perdón, tenemos que intentar eliminar el 100% de las plagas, eso es para evitar la aparición de individuos más resistentes. O sea que los insectos que estoy combatiendo no me generen resistencia a mi plaguicida, ya sea insecticida o acaricida. Porque si hubiese alguna resistencia a estos plaguicidas, lo que debo hacer es aumentar la dosis. Por lo tanto, aumentar el costo y aumentar la toxicidad de los granos, que es lo que yo no quiero hacer. Y lo posible, mantener el grano lo más íntegro posible. O sea, que no esté ni quebrado ni fisurado. O sea, evitar todo el daño mecánico para que al insecto no se le facilite el ataque al grano. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, Sí, sí. Sí, los, sí, sí. los primeros plaguicidas descubiertos eran los denominados DDT. Ahora ya no están más los DDT ni los clorados, están prohibidos. Pero lo que aseguraban era elevada toxicidad para la plaga, baja toxicidad para animales de sangre caliente y hombre, efecto rápido, débil y no irritante de emanación de olor, acción sobre todas las especies consideradas plaga en su distinto estadio, químicamente estable asegurando la prolongación de acción y de aplicación económica. Esto es lo que se busca en un buen plaguicida, que sea tóxico solamente para las plagas, no para, bueno, así lo definió Paul Müller, no para el hombre. Baja toxicidad para los animales de sangre caliente y hombre. Efecto rápido quiere decir que voltea rápidamente al insecto, que no tiene que esperar un tiempo prolongado. Débil y no irritante emanación de olor, o sea, sin olor. Acción sobre toda la especie considerada plaga en su distinto estadio. O sea, por ejemplo, los insectos, como le dije, en la parte, más que nada lo va a atacar en la parte adulta y en la parte de larva. Si puede ser en la parte de huevo, también, pero esas dos son las que se buscan atacar. Y en el caso de los ácaros, lo que sería ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y en el estadio de adulto y larva. Químicamente, químicamente estable para asegurar su prolongada acción. Esto más que nada se busca si es para que no se descomponga químicamente y nos cree residuos tóxicos, que sea estable en su forma química y, por supuesto, de aplicación económica para no incurrir en un costo elevado. Bueno, eso es lo que se busca en un plaguicida. Después tenemos dos tipos. Los insecticidas registrados en SENASA podemos dividir, insecticida o plaguicida, que se registran en el SENASA, se pueden dividir en dos formas. Preventivo, con poder residual importante. Diferenciar, tenemos preventivo y curativos. Es importante diferenciar preventivo de curativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El preventivo yo lo pongo él por las dudas. Son económicos, son de aplicación líquida o en forma de polvo. Normalmente el clorpifirios metil, pirimifos metil, mercaptation, esos son los más utilizados, de órgano fosforado.
y piritroides como deltametratina, permetrina y lambdacialotrina. Esos son lo que se aplica normalmente como preventivo, o sea, antes que la placa ataque. ¿Cuándo se aplica un preventivo? Y cuando llega el grano al cuando llega el grano directamente al acopio. Yo no espero a que me llegue un grano picado y vea si tengo picado o no para aplicar un preventivo. Todo grano que entra al acopio se le debe aplicar un insecticida preventivo. El preventivo lo que tiene, además de presentarse en forma sólida o líquida, tiene un alto poder residual. Quiere decir que perduran mucho en el tiempo, normalmente 180 días, o sea, 6 meses de su aplicación. Por 6 meses yo estoy cubierto del ataque de plaga. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y además esto, que tenga un poder residual de 180 días, un gran poder residual, normalmente ahora se buscan que sean de banda azul o banda verde, o sea, inocuo para los animales de sangre caliente y el hombre. Eso es lo que se busca en un preventivo. Y luego tenemos los curativos, que los curativos suelen ser gaseosos, líquidos, emulsionantes, y son normalmente de poco poder residual, o sea que no duran en el tiempo, se desvanecen a los días o a la semana, se desvanecen estos curativos, y suelen ser muy tóxicos en ese momento. Un clásico ejemplo es la fofina. La fofina es lo que sería la pastilla de... Ay, no me sale el nombre. De los que le tiran al silo bolsa, no, perdón. Potosí, para lo que conocen. Algo de eso, una pastilla que se le mete, que tiene muy buen poder decimal, es un biocida, pero mata todo. Hoy en día, los curativos solo están permitidos en el almacenaje, no en el transporte de grano. Si yo voy a almacenar el grano por un tiempo extendido, puedo aplicar curativo. Si lo quiero aplicar para venderlo al otro día, no lo puedo aplicar. ¿Estamos? Eso es parte de la ley. Eso es como la pastilla esa de la de cloro. Exactamente, de fósforo realmente es, fofina. Es parecido a Sí, la sí, digo, pastilla pues de te cloro. parece la de cloro, sí. R Exactamente. tóxico. Es muy tóxico. Está prohibida ahora en el transporte porque ha matado más camionero que la ruta. Digamos, ¿por qué? Bueno, ahora no tanto, pero antes cuando Sí, sí. la caja, la cucheta estaba en la caja, le tiraban fosfina y eso emana un gas, que es fósforo de aluminio, fósforo de magnesio, emana y termina matando a las personas, te las termina asfixiando sin darte cuenta, no te das cuenta y las termina matando. Por eso hoy en estos momentos está completamente prohibido el uso de fofina para la carga. No en un silo bolsa como expliqué, que yo tiro la fofina al principio, apenas en silo, dejo que actúe y listo. Y ahí me queda la fofina encerrada en el silo bolsa sin ningún problema. Si lo voy a sacar a los 7 u 8 meses, el grano no pasa nada. ¿Estamos? Claro. Bueno, ¿alguna Sí, duda, sí. chicos, de acá? De preventivo y curativo quedó bien la diferencia entre un preventivo y un curativo. El preventivo, baja toxicidad, alto poder residual. El curativo, al revés, alta toxicidad, bajo poder residual. Sería así. Eso sería lo más importante que tiene que tener de estos dos conceptos. Y por supuesto el preventivo debe ser económico. El curativo por ahí no son tan económicos. Pero bueno. Modo de acción de insecticida. Acá, ¿cómo actúa el insecticida sobre nuestra plaga? Puede ser por contacto, o sea, cuando se le pega en la piel,
en el caparazón, perdón, no tiene piel, sino que tiene el caparazón, se le pega y esto genera la muerte del insecto por ingestión, o sea, cuando lo comen, o por inhalación, cuando lo respiran. Esas son las tres formas que tenemos de acción. De acción. Por ejemplo, también para aplicar un insecticida tenemos que tener en cuenta en qué estadio está nuestro nuestra plaga. Por ejemplo, si queremos usar esta en forma de huevo de contacto, no es muy eficaz, ya que el huevo normalmente se encuentra, más que nada los gorgojos, dentro del grano. Por lo tanto, el contacto es complicado. Ingestión en forma de huevo y en forma de pupa. No hay consumo de grano, por lo tanto no es aconsejable aplicar. En este caso sería lo más aconsejable que sea uno por inhalación, o sea, cuando respiran. Y aparte, el gas, hacer inhalación, seguramente un gas o un emulsionante, penetra dentro del grano y lo puede matar también dentro del grano. Acá la forma que se presentan los plaguicidas pueden ser en polvo, líquidos emulsionables, gas licuado, líquidos y sólido. El gas emulsionable normalmente se mezcla con queroseno o algún otro combustible, se prende fuego y el gas que genera esa combustión es lo que es tóxico, para que quede más o menos claro que es un líquido emulsionable. Acá tienen los principales productos que hay y cómo viene presentado. Acá hay una tierra de diastomea. No sé si alguien conoce la tierra de diastomea, lo que es. Las tierras de No, las No, tierras, no. bueno, las tierras de diastomea es una alga que se presenta en forma de polvo, se espolvorean los hilos, las partes de abajo de los hilos, las paredes o el mismo grano como si fuera un preventivo, y estas algas se le pegan a los insectos y lo matan. Digamos, es un alga, no es un insecticida químico, sería algo orgánico y hoy en día se usa bastante esta tierra para sustituir a los clásicos herbicidas, insecticidas químicos. Eso sería la tierra de diastomía, son algas que matan a los insectos. Principio activo de clasificación. Esto, chicos, léanlo, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Directamente no es necesario que se lo aprendan, porque creo que nadie sabe todo esto de memoria. Control integrado de insectos y ácaro, o sea, cómo sería un buen control, cómo tenemos que tratar, ¿no? Siempre control integrado, digamos, o sea, un control que integre toda la mirada, ya sea la parte higiénica del acopio, cómo lo debo limpiar, y también la parte de los tratamientos preventivos antes de que llegue el grano que se deben realizar en un acopio, y también cuando hay un ataque, cómo lo puedo solucionar. Eso sería un control integrado, no verlo por partes, sino ver todo junto. Primero, tratamiento de los galpones, silos, celda y elementos de acarreo, o sea, todo lo que son instalaciones. Tienen las partes higiénicas, que es barrer y rasquetear techo, paredes y piso, para que no haya residuos ni puedan quedar huevos de insectos ahí pegados. Destruir los residuos de esa limpieza con fuego en un, para, para asegurarnos la eliminación de de esos huevos que pueden haber llegado o contaminantes que tengamos. Realizar un tratamiento con insecticida residual, o sea, uno de prolongado tiempo. Esto puede ser emulsionante o en polvo o en líquido. En caso de los hilos se debe aplicar insecticida desde la boca superior y en los galpones y celdas se debe comenzar de la aplicación en un punto más alejado a la salida caminando hacia ella. Esto quiere decir que siempre voy a empezar de la parte más alejada, tengo una celda, acá tengo la puerta,
siempre empiezo aplicando de atrás hacia adelante. Esto se debe más que nada a una cuestión de seguridad, ¿no? Que si yo me estoy sintiendo intoxicado, pueda salir por una vía libre de insecticidas. Si yo empiezo acá, hacia acá, estoy aspirando siempre insecticida. ¿Se entiende? Se entiende, pero va un poco trabado. ¿Qué no entendés? No, no, sí se entiende, pero como que se va cortando de a poquito y por ahí saltean un par de cosas. Pero no, no va bien. Ah, se corta el audio, La conexión, la conexión se corta. Bueno, tratamientos preventivos. Los tratamientos preventivos, bueno, es como le dije anteriormente, es cuando lo hago apenas el grano llega a mis instalaciones. Acá tienen para calcular, chicos, toda la dosificación, el cálculo de dosis para producto líquido. Acá le explica cómo se hace, se la explico, no tengo problema, no se lo van a tomar, chicos, esto. En el final, puede ser que ahora haya alguna preguntita con algún cálculo de esto, pero en el final no lo toman. Para la pulverización de insecticida concentrado líquido emulsionable, se recomienda utilizar como mínimo 1 litro de preparación por tonelada de grano a tratar. O sea que los pulverizadores, los líquidos concentrados, los insecticidas normalmente vienen muy concentrados y tendríamos que utilizar alrededor de mililitro por tonelada. Como es muy pequeño esto, normalmente se disuelve en algún disolvente, normalmente agua, se disuelve para que estos lleguen a la cantidad esa. Por ejemplo, acá pone capacidad de transporte, se tiene en cuenta 1 litro de preparación por tonelada de grano. O sea, si se desean tratar 600 toneladas, debemos preparar 600 litros. ¿Cómo lo debemos preparar? Y tenemos que tener en cuenta capacidad de transporte tonelada hora, porque este es el flujo que yo voy a tener por hora de grano. Mezcla a preparar 1 litro en litros, la cantidad que necesito, en este caso serían 600 litros, las 12 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos por tonelada, esto se lo da el marbete, y caudal y pico, o sea, centímetros cúbicos por, por minuto sobre 100 minutos por hora, o sea, para transformar el caudal de los picos rociadores que tengo. Esto es para cuando tengo el grano, tengo la cabeza de noria, a donde descarga el grano, y normalmente acá sabe estar los rociadores para que me vayan humedeciendo todo ese grano con el insecticida. Eso sería más o menos el insecticida por litro, insecticida, la cantidad de litro de insecticida a calcular. Por ejemplo, bueno, acá le da un ejemplo, por ahí queda un poquito más claro. No hay... Cantidad de grano a tratar, 200 toneladas. Acá me dice la cantidad de grano que yo quiero tratar. Volumen total de líquido necesario serían 200 litros, 1 litro por tonelada. Capacidad de transporte del elemento de acarreo, 30 toneladas hora. Quiere decir que mi planta, como mucho, mueve 30 toneladas por hora. Mezcla a preparar 50 litros. Capacidad del tanque del equipo pulverizador, ¿no? Eso es cuánto litro, o sea que para pulverizar las 200 toneladas voy a tener que preparar 4 tanques, ya que solamente tengo de 50 litros. Dosis elegida, 10 mililitros por tonelada. Esto es dosis elegida de insecticida, es lo que recomienda el marmete. Capacidad de elemento de acarreo, 80 toneladas hora. Dosis, 10 mililitros por tonelada. Caudal de pico, 500 mililitros por tonelada. Lo que hago es reemplazo en la formulita anterior estos valores. A donde me decía capacidad de transporte, acá lo tengo, 30 toneladas hora. Se lo voy a ir pintando. 30 toneladas hora, 30 toneladas hora sería mi capacidad de transporte. Mezcla a preparar, a ver si puedo elegir otro color.
verde. Mezcla a preparar en litros sería 50 litros, porque es la capacidad que tienen mis tanques. 50 litros. Y luego tengo la dosis en centímetros cúbicos. Perdón, acá no. Dosis en centímetros cúbicos. 10 mililitros por tonelada. Esa es la dosis que recomienda el Marmete. Y luego el caudal del pico. Lo voy a poner en amarillo. Caudal de los picos, el caudal que tiene mi planta de rociar. 50 mililitros por minuto, o sea, por 60 dividido hora. Hago la cuentita esta y me dice que la cantidad de insecticida en litro a echar en los 50 litros del tanque, tengo que echar medio litro de insecticida y 49,9 litros de agua. ¿Se entendió para qué se utiliza la formulita esa? Esa fórmula se utiliza también en los fumigadores, ¿no? Para fumigar. Cálculo de dosificación de productos en polvo igual a la anterior, pero son en kilogramos por minuto se calcula, o sea, en vez de rociar agua, en este caso rociar líquidos, tengo unos picos especiales que me dispersen el insecticida en forma de polvo. La formulita es parecida a capacidad de transporte, o sea, cuánto transporte tiene mi planta, 30 toneladas a hora, cuál es la dosis recomendable en kilogramos por hora y cuál sería la cantidad de insecticida que tengo que dividido en hora, y acá te da los kilogramos del insecticida que tengo que tirar por minuto. Sería lo que le tengo que calcular. Son factores sencillos, no los toman, chicos. Por ahí pueden preguntar algo en la autoevaluación. Lo único que tiene que hacer es reemplazar los valores. Nada más en la fórmula esa. ¿Estamos? Bueno. Factores que afectan el tratamiento residual de los insecticidas. Dosis. A menor dosis, normalmente a una dosis muy mal aplicada, me afecta mi tratamiento residual, porque se me puede durar más de lo debido, causándome una toxicidad en el grano, o me puede durar menos, o sea, no cubrir el tiempo efectivo de ese insecticida. Por eso es importante la dosis. La temperatura también me afecta la efectividad de los tratamientos. A muy altas temperaturas suelen los insecticidas, los plaguicidas, suelen ser termoinestables, o sea, mientras más temperaturas elevadas, mientras la temperatura mía sea más elevada, más rápido se me va a degradar esos insecticidas. Al igual que la humedad, si yo tengo una elevada humedad, también me afecta el tiempo de duración de esos insecticidas. A mayor humedad, menor tiempo residual. Esos son cómo me afectan los factores el tratamiento con insecticidas residuales. Acuérdense, con insecticida residual quiero que me dure en el tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, tratamientos curativos. Esto normalmente se aplica cuando yo ya tengo el grano afectado. Uno de los tratamientos más curativos más comunes es fofina, o sea, la pastilla de Potosí. Esa pastilla que me dijeron que es parecida a la de cloro. Agarro una pastilla esa, o dos, o tres, o cuatro, dependiendo del tamaño del silo, lo tiro en el silo, lo cierro. Tiene que cerrar, es mejor si es un silo hermético, y lo dejo que actúe. Eso sería un tratamiento curativo si no tenemos el metafluoruro, el fluoruro de metilo también, que es un gas que también utilizan para hacer un tratamiento curativo, pero lo más común es la fofina, la pastilla de Potosí. ¿Estamos hasta ahí? Léanlo esto.
más o menos tienen que saber que el tratamiento curativo es: el grano ya está afectado, se le pone una pastilla, que en este caso hace un gas. Realmente lo que eliminan los insectos no es la pastilla, sino el gas que emana esta pastilla. Es de bajo poder residual, pero alto volteo, o sea, son muy fuerte la toxicidad que tiene. Acá más o menos tienen la dosificación de cada uno, no es necesario que se la estudien, chicos. El bromuro de metilo es un gas. Nosotros tenemos el silo. Acá arriba tienen una escotilla, todos los silos donde se pueden entrar y ver. Supongamos que acá tengamos el grano. El bromuro de metilo es una garrafa. Se le ata normalmente una cuerda para la rápida recuperación después de la garrafa. Se abre la garrafa y se deja caer dentro del grano. El bromuro de metilo es un gas más pesado que el oxígeno, por lo tanto el gas se va a empezar a esparcir y va a empezar a penetrar el grano hacia abajo, ya que este es más pesado que mi atmósfera. Y va a ir controlando los insectos a su paso. Es lo mismo que la fosfina. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bueno. Sí, se entiende. Bueno, acá cómo actúa cada uno: por gravedad, que era el bromuro de metilo. Inyección forzada, que la inyección forzada normalmente cuando yo tengo el silo puedo hacerlo de dos formas. Acá tengo el motor, ¿no? De la aireación. Lo puedo meter junto con la aireación, que me va a hacer este recorrido hacia arriba. O lo puedo hacer por recirculación de gases, que es esta parte acá abajo. La recirculación de gases, que hace, tengo que tapar toda la entrada y salida de aire del silo, dejar una sola, y acá le conecto una manguera gruesa a mi aireador. Por lo tanto, lo que va a hacer el aireador mío va a ser forzar esa recirculación de aire. Me va a recircular el aire varias veces, siempre y cuando logre una buena hermeticidad. Esto ayuda mucho a que el insecticida pase varias veces por el grano, eliminando la mayor cantidad de plaga y maximizando su poder residual. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿No? ¿Es ahí? Recirculación forzada de aire, bueno, era el último punto. Acá tienen el dibujo, ¿no ves? Están cerradas toda la salida de aire, menos una que está conectada al aireador. Por lo tanto, lo que va a lograr esto, que recircule varias veces mi insecticida en el grano y tenga una mayor efectividad. Factores que afectan a los fumigantes, o sea, a los herbicidas que son gases. Hermeticidad, por supuesto, si no es hermético, se me empiezan a esparcir en la atmósfera y empiezo a perder ese gas, por lo tanto baja su poder de efectividad, su poder residual. La temperatura, al igual que la anterior, a mayor temperatura un gas suele ser más volátil, por lo tanto tiende a esparcirse en la atmósfera mucho más rápido o a degradarse. Estado de desarrollo de las plagas, que eso le expliqué, que según en qué estadio se encuentre. Si es en huevo y en pupa son lo más difícil de atacar, en cambio si es adulto o larva son los más fáciles de atacar. Concentración de dióxido de carbono, esto tiene mucho que ver, ya que si hay poco dióxido de carbono, el insecto respira menos. Si hay mucho dióxido de carbono, esto incentiva al insecto a que incremente el ritmo respiratorio, por lo tanto es más fácil que sea atacado por uno de estos tipos fumigantes. Acuérdense que al ser fumigante tienen que ser respirados. Y ayuda mecánica es, por ejemplo, la de aireación, como la recirculación de aire forzada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, eso es toda la parte de insectos.
Lo principal, chicos, ¿qué se considera un buen herbicida? Esto acá arriba. Importante. No, perdón, eso no. Más abajo estaba. Acá, esto acá. Elevada toxicidad, baja toxicidad para animales, efecto rápido, débil y no irritante emanación de olor, acción sobre toda la especie considerada plaga, químicamente estable y de aplicación económica. Eso sería un buen herbicida. El preventivo es más económico que el curativo. Siempre tengan en cuenta eso. El preventivo se aplica al primer momento y es mucho más económico que el curativo. El preventivo tiene mayor poder residual y menor toxicidad. El curativo tiene poco poder residual, o sea que es muy corto el tiempo de acción que tiene, pero tiene una alta toxicidad y normalmente son más costosos que los preventivos. Eso es lo principal. ¿Estamos? Para que lo anote. Sí, ya está. Listo. ¿Dudas de lo anterior? Bueno, y ahora tenemos control de plagas sobre roedores. ¿Cómo controlamos las plagas? Roedores. Determinación del tamaño de la población. Acá más o menos dice si es grande. Se observa deyecciones fecales y blandas, huellas, elementos roídos. Se observan ratas de noche y de día más de 3. Eso quiere decir cuántos son grandes. Poblaciones medias. Se encuentran deyecciones viejas y duras. Elementos roídos. Y se ven una o más ratas en la noche o en una eliminación instantánea. No se observa rata durante el día y por cada rata observada de noche hay 10 ratas más. Eso es lo que se calcula en una población media. Y en una baja población no hay huella de pisada o mancha grasosa, solo hay huellas o mancha grasosa. También excitación de animales domésticos como perro, gato, ¿no? Que huelen, que las huelen y las buscan. Eso sería más o menos para el tamaño de la población de las ratas, calcular. Método de control. Tenemos un método de control que se utilizaba antes, era roencidas agudos, que son, como la misma palabra lo dice, son raticidas, roencidas, que logran la muerte con una sola ingesta. Pregunta de examen, chicos, sobre roencida agudo. Digamos, relacionenlo con la lógica. Agudo quiere decir rápido en este caso. Por lo tanto, logran la muerte con una sola ingesta. Luego tenemos roencidas anticoagulantes que tienen que ser más de una ingesta. Tenemos dos tipos, lo de la primera generación, que causaban la muerte luego de varias ingestas, o sea, la rata tenía que consumir cantidades necesarias de este tipo de roencida antes de que las mate. Hoy en día, lo que se utilizan hoy en día son anticoagulantes de segunda generación que con una sola ingesta logra la muerte del animal. Lo bueno que tienen, lo de segunda generación, que lo logran a partir del sexto o séptimo día. Esto tiene que ver mucho con el control de plaga, más que nada las ratas, porque las ratas trabajan en colonia. Y si una come un alimento y muere, las otras no comen de ese alimento. Por lo tanto, tenemos que siempre utilizar estos tipos de roencidas anticoagulantes de segunda generación, cosa que muera al tiempo y las ratas no logren conectar el alimento con el veneno. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y algo importante, lo de revencida agudo, el más conocido es la estrinina, se dejaron de utilizar porque no tienen cura. O sea, no hay medicamento para tratar la intoxicación con este tipo
de roencida en medio de lo de segunda generación sí ya tienen cura por una ingesta accidental. Método de control no químico, o sea, para controlar. Método de control físico, nos referimos a la utilización de trampa en lugares donde circulan los roedores. Normalmente las trampas y el veneno tiene que ser ubicado en las paredes, ya que en los roedores es muy raro ver si yo tengo un cuadrado acá, un piso, el roedor normalmente se va a mover en contra de las paredes. Nunca, es muy raro que cruce en diagonal una habitación. Siempre los roedores tienen la costumbre de ir protegiéndose y van contra las paredes. Por lo tanto, ahí va a ser a donde yo debo colocar mis trampas, ya sea mecánica, método físico o con veneno. Control biológico, esto nos referimos al control biológico naturalmente a gato y a perro para la caza de roedores. Fumigantes, como el fluoruro, fosfuro de aluminio, bromuro de metilo y cartuchos fumígenos, que son parecidos al fosfuro de aluminio, que se tiran y emanan gas y lo matan. Esos serían los métodos de control, los métodos de control fumigante. El control biológico quedó ahí en los no químicos. ¿Estamos? O sea, método de control no químico, control físico y biológico. Los físicos serían trampas, ya sea trampa mecánica con cebo o trampa engomadas. Hoy se utilizan mucho las trampas engomadas, donde quedan pegados los roedores. Son muy efectivas porque en este caso atrapan al ratón explorador, que es el que realmente causa daño. No atrapa a otro tipo de roedores. Los fumigantes, control integrado. Bueno, los fumigantes ya son métodos químicos. Y luego tenemos el control integrado, que es mezclar todos los métodos anteriores para una mayor efectividad de el control de rata. Sellar, por ejemplo, exclusión, o sea, no dejar entrada a las ratas. Sellar abertura de puerta, ventana y tabique. Utilizar materiales resistentes a roedores, acero inoxidable, cemento, cosa que ellos no los puedan comer. Las cuevas deberían sellarse con barro, arena gruesa y concreto. Reducir el acceso a la comida y pintar las paredes de blanco. Normalmente, si ustedes ven un acopio, la parte de abajo de los acopios, por lo menos el primer metro, está pintado de blanco. Esto hace que las ratas son muy poco tolerantes al color blanco. Por lo tanto, tienen un rechazo natural a este color y buscan de no acercarse a él. Eso sería por la parte de exclusión, o sea, de evitar que las plagas lleguen. Después tenemos la parte de saneamiento, reducir la protección, o sea, mantener el pasto cortado, eliminando maleza, desecho, vegetación excesiva, escombro y todo lo que sirva de refugio para los roedores. Eliminar fuente de agua, de bebida y materiales que sirven de madriguera y lograr un prolijo ordenamiento del sector a controlar. Preferentemente, bueno, como lo anterior, pintándolo de blanco. Monitorear, o sea, buscar ratas, fijarse si ven, no ver rata, para calcular la población de esta y definir la dosificación de roencida y también cada cuántos tiempos se cambian los cebo viejo o contaminados ya inservibles por el tiempo que ha estado a la intemperie. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y el combate de las ratas, que decir, debe realizarse de manera integrada con métodos químicos o no químicos y fumigante, o sea, también un control integral que abarca todos los métodos anteriores para un mejor control de las ratas. Y acuérdense de esto, chicos, las ratas
Tiene una aparición entre 15 y 20 días, alrededor de 12 gazapos, o sea 12 crías. Por eso son consideradas plaga, porque se reproducen, tienen un tiempo de gestación muy poco, muy corto, y muchas crías a la vez. ¿Estamos? Sí, Bueno, otra cosa que no le expliqué antes, se lo explico ahora. Las ratas, como saben ustedes, son una de las sociedades más avanzadas dentro de los animales, después de la abeja. Digamos, el roedor que sale en busca del alimento son roedores guías. Digamos, ellos al momento de ver un alimento no lo comen, sino que van hasta la madriguera y el que come el alimento es el ratón más viejo o el roedor enfermo. Y si ellos se mueren, el resto de la colonia no lo comen. Por eso es importante eliminar este ratón, el rastrero, digamos, el que busca, para evitar el ataque de las ratas, ya que normalmente una rata se puede movilizar kilómetros desde la madriguera hasta donde está el alimento. ¿Estamos hasta ahí?